Invitamos a Renzo Mansobrio, que va a hacer la siguiente ponencia, denominada Análisis de datos de movilidad de transporte público de Montevideo. Renzo es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Renzo Mansobrio, soy docente en Facultad de Ingeniería y la idea de esta charla es presentarle un poco los trabajos que estamos realizando en nuestro grupo junto a Sergio Nesmachnou, también docente de grado 5 de la FING. Y bueno, el tema es análisis de datos de movilidad del transporte público en Montevideo. Voy a arrancar la charla presentando un poco nuestro grupo de investigación, quiénes somos nosotros en facultad, luego hablar del rol del transporte público en la movilidad de las ciudades, para pasar a hablar del caso particular de Montevideo y luego de los casos de estudio que estamos investigando en nuestro grupo en facultad. Bueno, nosotros somos parte del Centro de Cálculo del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería. Nuestras principales líneas de investigación son dos. Por un lado, la computación de alto desempeño, que es la que busca resolver problemas o computacionalmente difíciles o que implican procesar un gran volumen de datos, y para eso se cuenta con infraestructura específica para ese tipo de problemas. Y otra línea de investigación también relacionada con la primera es la de resolución de problemas de optimización complejos, que normalmente demandan este tipo de técnica de computación de alto desempeño. Para eso, la Facultad de Ingeniería cuenta con su propia infraestructura de cómputo, que es el Cluster FING, que pueden ver la foto allí. La infraestructura es abierta para el uso de los docentes y estudiantes de toda la universidad, no solo de la facultad. Eso es interesante porque acá hay gente de distintas facultades. El que precisa usar la infraestructura puede solicitar, presentar su proyecto y utilizarlo libremente. Y además se utiliza a través de convenios con la facultad, por empresas y por organismos públicos. Para que tengan una idea, la infraestructura tiene más de 500 núcleos de cómputo y más de 1 tera de memoria RAM. Y ahora, hace un mes, en septiembre, cumplió más de 8 millones de horas de cómputo, así que para que tengan una idea de la dimensión de la infraestructura. Bueno, pasemos ahora al tema central de la charla, que es el rol del transporte público en la movilidad de las ciudades. La movilidad es un tema, es noticia en todas partes del mundo. Ahí puse algunos titulares elegidos de distintas fuentes, de Guardian en Estados Unidos, la CNN hablando de los problemas de movilidad en ciudades latinoamericanas, uno bien reciente, El Observador, donde el director de movilidad habla de los problemas en la avenida 18 de Julio y demás. Lo que está claro en este tipo de problemas, está ya estudiado en la literatura, es que la gran mayoría de los problemas en movilidad en las ciudades, especialmente en las ciudades grandes, es debido a la ineficiencia de los sistemas de transporte público para satisfacer la demanda creciente de usuarios. Entonces, ante esta situación, bueno, ¿por dónde intentar empezar a mejorar esos sistemas de transporte? Para mejorar la situación actual en cualquier sistema de transporte es necesario entenderla, y para entenderla es necesario conseguir datos. El enfoque tradicional para eso es algo manual, digamos, que es a través de encuestas a pasajeros, conteos de pasajeros en los vehículos, fiscalización de los horarios a través de inspectores y demás. Todo esto es costoso, es difícil de hacer para las autoridades, bueno, es ineficiente y brinda información que es desactualizada, de fuera de línea, o sea, no se tiene información en tiempo real y además en el caso de las encuestas, por ejemplo, es sesgada. Ahí es donde aparece este nuevo concepto, que es el de los sistemas de transporte inteligente, o ITS por su sigla en inglés, que bueno, son un componente fundamental en todo esto llamado Smart Cities o ciudades inteligentes. Y los ITS generan una gran cantidad de datos, permiten recolectar una gran cantidad de datos acerca del transporte y la movilidad. Como nuestras propuestas, los que voy a presentar ahora como caso de estudio, buscan intentar usar esos datos para entender un poco más qué pasa en la movilidad en las ciudades. En Montevideo, bueno, puede hablar mejor Miguel de esto que yo, pero desde el 2010 hay un plan de movilidad urbana que busca reestructurar y modernizar el transporte en la ciudad. Y dentro de ese plan de movilidad urbana está el STM, que busca tener una visión integral del sistema de transporte en la ciudad. El principal cambio que vimos todos los usuarios del transporte fue la inclusión de las tarjetas para abonar los viajes y de los GPS en los autobuses, en los ómnibus. Ahora les voy a pasar a contar un poco los datos con los que contamos para los 3 casos de estudio que voy a presentar.
Por un lado tenemos los datos abiertos de la Intendencia, que son los disponibles en el catálogo de datos del portal del Gobierno, que esa información cuenta con datos de las líneas de autobuses en la ciudad, las paradas, los horarios teóricos de los ómnibus, las vías de tránsito, barrios, zonas de Montevideo y demás. Además de esa información que está disponible para todos, a través de un convenio que logramos firmar entre la Intendencia y la Facultad de Ingeniería, contamos con los registros completos de datos de todo 2015 para el sistema de transporte público en Montevideo. Estos datos corresponden a la posición de los vehículos, muestreado más o menos cada entre 10 y 30 segundos, dependiendo de la línea. Además de la posición, tiene la velocidad instantánea, el número de línea y demás. Y además contamos con las ventas realizadas con y sin tarjeta STM de todo el 2015 también. Para el caso de las ventas realizadas con tarjeta STM, los datos que contamos nos permiten seguir los viajes realizados por una misma tarjeta, es decir, podemos identificar las tarjetas, pero no podemos identificar el usuario que hay detrás de una tarjeta, es decir, están de forma anónima por un tema de privacidad claramente. Todos esos datos con los que contamos a través del convenio con la Intendencia suman un total de unos 200 gigas de datos, por lo que es un volumen importante, y acá estamos considerando solo un año. La idea es poder usar estas mismas estrategias que voy a presentar ahora con más años históricos y con información actualizada y, por qué no, en tiempo real. Bueno, pasemos a presentar los casos de estudio. Primero contarles un poco el software que utilizamos normalmente, en general para estos 3 casos de estudio. Utilizamos Python, QGIS con la API de Python, porque queremos hacer todo de forma automática, porque hacemos todo el procesamiento en el clúster de facultad. Como infraestructura para la programación distribuida usamos tanto Hadoop como DiskPy, que es un módulo en Python, y para la parte de optimización utilizamos una librería SJ de optimización. Pasamos al primer caso de estudio. El primer caso busca estudiar la calidad de servicio de los autobuses, medir la calidad de servicio. La idea acá es hacer un procesamiento en la nube que nos permita procesar rápidamente datos de GPS de ómnibus y calcular así métricas de calidad de servicio. La idea, si ven el diagrama, es tener abajo los ómnibus yendo en tiempo real por las calles y enviando su información de localización hacia un servidor en la nube, donde se haga un procesamiento de esos datos eficiente, en forma paralela distribuida, que permita rápidamente calcular métricas de calidad de servicio que sean útiles tanto para aplicaciones de monitoreo para las autoridades, en este caso la Intendencia, por qué no las propias empresas de transporte y demás, y por otro lado aplicaciones para los usuarios finales, para los pasajeros, que les permita tomar decisiones, por ejemplo, saber que tal línea está demorada, entonces me conviene tomar tal otra, o saber que otra línea, que tal parada está congestionada, entonces me conviene caminar un poco más e ir a otra parada a tomar el ómnibus. Ahora ahí ven un mapa, son el caso, digamos, el prototipo que hicimos de esto. Como métrica de calidad de servicio utilizamos medir la demora en distintos tramos de líneas que definimos nosotros y comparar esas demoras contra los horarios teóricos publicados por la Intendencia. Como ven, en distintos tramos, al contar, ahí se está tomando la línea 195 y 6 meses de datos históricos para atrás. Calculamos los tiempos en cada segmento del mapa y, bueno, acá se muestra el promedio, pero se puede calcular todo tipo de estadísticas y podemos comparar los promedios de cuánto tiempo le llevó recorrer cada segmento contra lo que le debería llevar de acuerdo a los horarios teóricos que la Intendencia le impone a las empresas de transporte. Y ahí se pueden ver diferencias, a veces se adelantan los ómnibus, se atrasan en distintos tramos, y eso le podría servir a las autoridades, por ejemplo, para determinar que tal zona es una zona congestionada, o que hay que revisar los horarios de determinada línea porque no están adecuados a la realidad, etcétera. Para que tengan una idea de lo que se logra con el procesamiento distribuido de estos datos, procesar 60 gigas de datos, que si no me equivoco son los 6 meses, ¿sí?, de datos históricos. Si se hiciera de forma secuencial en una computadora común y corriente de escritorio, llevaría unas 6 horas, mientras que al utilizar la infraestructura de alto desempeño de facultad, utilizando 24 núcleos de cómputo, podemos reducir ese tiempo a 14 minutos. Se podría usar más poder de cómputo, mejorar las cosas, para intentar hacer que los tiempos sean cada vez menores. De todas formas, estamos procesando ahí un volumen de datos interesante. Ahora, el siguiente caso de estudio busca estimar las matrices de origen y destino. Las matrices de origen y destino
son la forma de representar cuánta gente se mueve entre distintas zonas de la ciudad en un periodo de tiempo determinado. Originalmente las matrices de origen y destino se generan a través de encuestas, esa es la forma típica de hacerlo en todos lados. Lo que proponemos nosotros en esta investigación es generar las matrices de origen y destino a través de las ventas, de los registros de ventas de boletos con datos de las tarjetas STM. Acá tenemos un problema. ¿Qué pasa? El usuario se sube al ómnibus, valida su tarjeta y ahí queda registrado, bueno, que se subió a tal línea, tal hora, en determinada posición, y queda registrado el origen de ese viaje. El problema es que cuando desciende el vehículo no vuelve a validar la tarjeta en el lector. Entonces no se sabe el destino del viaje. Entonces, digamos, sabemos el principio pero no el final del viaje y precisamos estimarlo. Lo que proponemos es, para estimar esos destinos, es reconstruir la secuencia de viajes que van realizando un mismo pasajero, en este caso sería una misma tarjeta del sistema STM. Y bueno, y para eso distinguimos dos casos que ahora paso a explicar en un diagrama, que son los casos en donde se hace un transbordo y los casos correspondientes a un viaje directo, simple. Bueno, en el transbordo, acá voy a cambiar de micrófono, no lo tengo acá. Ahí. El transbordo es el caso más sencillo porque se tiene más información. Pensemos, si el usuario sale de su casa, lo tenemos ahí, a las 7:42, por ejemplo, y se toma un ómnibus acá en esta parada, el de la línea verde que va para allá. Ahí tenemos la información del origen, porque ha registrado, porque valida la tarjeta STM, pero no sabemos dónde se bajó. ¿Qué pasa? Si luego, viendo los registros hechos con la misma tarjeta STM, podemos identificar que el usuario se toma otra nueva línea, transborda en otra línea azul, en este caso en este sentido, podemos asumir que el usuario va a querer caminar lo menos posible para hacer el transbordo. Entonces lo que hacemos es identificar, bueno, conocemos este origen, buscamos la parada más cercana de la línea anterior para ver cuál es el destino de esa línea. Entonces ahí ya completamos el primer tramo del viaje, digamos. El usuario sabemos que se subió acá con certeza y estimamos que descendió acá. Ahora, eso es el caso de los transbordos y es el que nos da más confianza, digamos, en la estimación. Para el caso de los viajes directos es un poco más complejo, porque ¿qué pasa? Supongamos que el usuario sale de acá, de esta parada, sabemos este origen, y luego se tomó esta línea, pero no sabemos en qué lugar descendió. Para eso lo que hacemos es buscar en los viajes anteriores en el día con la suposición de que los usuarios viajan, hacen una secuencia cerrada de viajes, es decir, normalmente uno viaja hacia el trabajo, da alguna vuelta y después vuelve a su casa. Entonces es posible que visite paradas cercanas a donde originalmente se tomó un ómnibus antes en el día. Entonces con eso buscamos con distintos radios de búsqueda paradas cercanas para estimar el destino de ese viaje. Para eso, para este caso de estudio, gracias al procesamiento distribuido, pudimos procesar un mes de datos de venta, pasando de 18 días, que podría llevar a hacer eso en una computadora secuencial, a unas 26 horas usando 24 núcleos en nuestra infraestructura de cómputo. Ahora voy a presentar el último caso de estudio, que es el de sincronización de horarios. La idea acá es planificar los horarios de los vehículos de forma de atender lo mejor posible zonas de alta demanda de usuarios. Para eso distinguimos dos casos distintos. Por un lado, queremos evitar el agrupamiento de autobuses, que se llama bus bunching en inglés. ¿Esto qué significa? Seguramente les haya pasado que están en una parada de ómnibus esperando para ir a algún lado donde les sirven dos líneas, porque comparten cierto tramo del recorrido. Lo ideal ahí es esperar que esas líneas vengan separadas para que demoren lo menos posible. Es decir, si no a veces les pasa de que están esperando, no pasa nada, pasan 10 minutos y llegan las dos líneas juntas, las dos que les servían. La idea entonces es esas líneas que comparten recorrido, intentar separar lo mayor posible las frecuencias, para que esperen en promedio la mitad de lo que deberían esperar. Ese es uno de los puntos que queremos lograr. El otro punto que queremos lograr es el de minimizar la espera en el caso de los transbordos. Es decir, identificar zonas donde se realizan transbordos entre líneas
a través de verificar los registros de las tarjetas STM, identificar que, por ejemplo, se transborda mucho entre el 405 y el 60. Entonces decir, bueno, a este punto es interesante para sincronizar los horarios de esas dos líneas, de forma de que los que transbordan entre esas dos líneas en determinada parada puedan hacerlo en el menor tiempo posible. Para eso tenemos que considerar la distancia que tiene que caminar el usuario entre las paradas, porque recuerden que en el sistema de Montevideo no hay paradas definidas de transbordo, sino que cualquiera puede transbordar en cualquier parada, entonces eso complejiza un poco más. Los modelos, los otros artículos que ya existen en la literatura sobre el tema, suelen considerar una única parada de transbordo, o sea que el usuario viene en una línea, se baja y en la misma parada se toma el transbordo de la siguiente. Acá agregamos ese otro paso de considerar la distancia que debe caminar y tener en cuenta eso a la hora de planificar los horarios. Bueno, todos esos casos de estudio que les presenté dieron lugares a algunas publicaciones que les dejo ahí como referencia, además de algunas otras que son interesantes sobre el tema. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.